Eres ingeniero en telecomunicaciones y eres Executive MBA por el IE Business School. Pero eres una de las personalidades para mí más interesantes de todo el mundo de los esports desde que te conocí desde hace ya muchísimo tiempo. Ya no solo por el hecho de que eres una persona que ha conseguido muchísimo a nivel profesional dentro y fuera de los esports, cosa que no sabía yo tanto acerca de tu background en otras áreas, pero también a nivel físico eres una persona que me impresiona muchísimo. Porque sé que eres una persona súper joven, pero te ves muchísimo más joven de lo que eres una persona ultra fuerte para la gente de tu edad, acabas de hacer una carrera de 52 kilómetros y tengo muchísimas ganas de hablar contigo, sobre todo porque a nivel mentalidad me parece que vas a ser de las personas más impresionantes que he conocido en mi vida. Pues nada, un placer estar aquí contigo también. Diego Solo, bienvenido a Atlas. Muchas gracias. Me hace también mucha ilusión estar aquí contigo. Cuando me propusieses esto, no duden en decirte que adelante, que hablaremos de lo que fuera y estoy aquí para abrirme un canal hablar de lo que tú quieras. Esto tengo que decirlo, él de verdad que accedió a tener este podcast sin tener ni idea de lo que le preguntase, me dijo contigo voy para adelante y es algo que respeto tantísimo porque ni siquiera nos habíamos visto en persona, pero hay un respeto mutuo que igual me equivoco, pero yo personalmente desde el momento que te conocí ya tenía un respeto muy grande por ti, porque la fuerza respeta a la fuerza, más allá de lo que yo supiera de ti fuera de lo que consideras en negocios, sabía que era un sentido grande también, el ver una persona que está tan fuerte, que puede correr una carrera, una Spartan Race, que puedes correr 52 kilómetros, que entrenas, y el mero hecho de ver una persona bien físicamente, a mí personalmente es algo que admiro, sobre todo cuando es una persona que es natural y ya lo consigue naturalmente y que ves ese esfuerzo. Y creo que la fuerza respeta a la fuerza, no sé si es algo que te pasa. Sí, a mí me gusta la gente que se cuida en general, o sea, creo que... Y eso, yo creo que hay una cultura que es más de esto, pero sí que es cierto que ves mucha gente que todavía no se cuida o no tiene ese respeto con sí mismo. Yo siempre digo que el que está bien físicamente y tal es el primero que en quererse a sí mismo. O sea, tú tienes que cuidarte si te quieres un poco, si tienes un poco de autoestima, ¿no? Y entonces, pues hombre, a mí me gusta también ver la gente que se cuida, que hace deporte, que va al gimnasio. Me encanta ver ese tipo de gente que tiene esa filosofía de vida que se parece a la mía. Hay una frase que yo creo que te pega muchísimo que es, a mí me parece preciosa cuando la escuché. La disciplina es la palabra que tienes contigo mismo. Es que parece una broma, pero al fin y al cabo el hecho de poder dedicarle horas, yo no sé cuánto entrenas tú, es decir, no sé cuántos días entrenas, pero dedicarle 4 horas de tu vida a ir a entrenar alguna cosa que no te gusta, la nutrición que sé que también que la cuidas y todas estas cosas son un sacrificio y es como muy fácil fallarte a ti, ¿sabes? Es mucho más difícil cuando le dices a un amigo, oye, sí, voy a ir a no sé qué, voy a ir a tal, es mucho más difícil fallarle a un amigo que fallarte a ti mismo, por alguna razón nos sentimos mucho más cómodos fallando nosotros. Yo comparto relativamente eso, pero tiene una justificación y es que a mí no me cuesta ir al gimnasio. O sea, a mí me encanta. O sea, yo encuentro una dopamina, es cuando yo desconecto, me encanta y yo podía entrenar siempre sin parar. O sea, yo entreno todos los días que puedo. Y no entro los 7 días de la semana, pues porque hay días que, pues, por lo que sea, porque tengo compromisos o lo que sea, no puedo entrenar. Pero si puedo entrenar cada día, entrenaría cada día, pero porque no es un esfuerzo para mí. O sea, me encanta ir a entrenar, me encanta ir a hacer deporte, me siento muy bien cuando salgo y es una parte de mi estilo de vida. Es como el que va a comer. Pues la gente le gusta comer, pues a mí me gusta ir al gimnasio, me encanta y me encanta hacer deporte en general. Entonces, no es un sacrificio para mí ni mucho menos, es un placer hacer deporte en general. ¿Y en qué momento empezó esto en tu vida? Y una pregunta que creo que puede ser interesante, ¿crees que la disciplina que tú tienes en el ejercicio y el enlace que tienes con el ejercicio, el esfuerzo físico y el sacrificio ha influido en algo en todo lo que has conseguido en tu vida? ¿Crees que ha cambiado tu manera de pensar el ejercicio? Mm, bueno, yo creo que va un poco por la manera de ser de una persona, ¿no? Yo siempre, o sea, si me dices cuándo empiezas a hacer deporte, siempre he sido deportista, he sido una persona muy inquieta en general, siempre tengo mucho espíritu de sacrificio. Y cuando quiero algo, voy a por ello a muerte y hasta que lo consigo. Entonces, en ese sentido, el deporte siempre ha sido muy competitivo y yo siempre he jugado mucho tiempo a fútbol, a golf, a mil cosas, mil deportes diferentes y me gusta ser competitivo conmigo mismo, ¿no? Con lo cual creo que está muy alineado con mi manera de ser, realmente, ¿no? ¿Cuándo empieza? Empieza desde que soy pequeño, pero sí que es cierto que en mi vida ha habido como altibajos también. Yo tengo 3 hijos, cuando empecé a tener hijos seguramente pues tienes otros compromisos, no tienes tiempo para hacer tanto deporte y sí que es cierto que llegó un momento, como hará 6 años o así, donde yo empecé a ver mal físicamente cuando nunca me había visto mal físicamente. Tampoco, o sea, verme mal físicamente, entre comillas, comparado con otra gente, ¿no? Pero yo sí que es cierto que siempre soy muy deportista tal, y me veía y decía, hostia, no me reconocía, ¿sabes? Y dije, esto tiene que cambiar, y empecé con entrenadora personal que se llama Claudia, Claudia López, espectacular ella, y me ayudó mucho a volver a cuidarme, y es cierto que
hoy en día yo creo que la gente tiene mucho acceso a información que no tenía yo cuando era joven, ¿no? Pero el tema de la alimentación y tal, yo no era consciente de lo mal que me alimentaba, no porque simplemente porque tenía un desconocimiento total de muchas cosas que empecé a cuidarme y empecé a ver resultados muy pronto. Y ahora es parte, o sea, yo qué sé, me voy a un sitio y me pones un pastel de tarta gigante de chocolate que antes me habría comido entero, pues no, pero porque sé que me sienta mal, entonces prefiero no tomarlo y no me pasa nada, ¿sabes? Entonces he aprendido a cuidarme, a saber qué me sienta bien y me sienta mal, y eso se nota, ¿sabes? En uno mismo, en su físico, cuando empiezas a saber las claves de cómo cuidarte, cómo tomar cosas que te sientan bien, etcétera, etcétera. Así que es un poco la respuesta. Yo creo que, y te quiero preguntar por Claudia, no era algo que tenía pensado, pero la nutrición no se enseña en España. Nadie sabe de nutrición porque no te enseñan en ningún colegio, no te enseñan en el instituto y no te enseñan de ninguna manera. Me acuerdo que mi madre, cuando yo tenía 17 años, mi madre me daba de comer, pues un día me hacía una hamburguesa con patatas o me daba una crema de calabacín y un plátano. Y yo digo, la crema de calabacín tiene 60 calorías, soy un chaval de 17 años, estoy creciendo, igual necesito 3000. Yo a día de hoy estoy comiendo 3500. ¿Te puedo preguntar qué cambios hizo Claudia en tu nutrición de cosas que tú no te habías dado cuenta? ¿Y cómo eso te hizo sentir mejor? Porque sé que la nutrición te hace sentir mucho mejor. La gente que come mucha basura o que come mal, no se da cuenta de que eso le arrastra y le hace sentir cansado y le cambia mucho cuando rompes. Nada, la nutrición, sabes que o sea, si quieres estar bien físicamente, el 70% solamente es la nutrición, el 30% es el ejercicio, ¿no? Yo ejercicio había hecho toda mi vida, entonces cuando tienes 20 años y eres un tío muy deportista, da igual lo que comas, que al final tiras, ¿no? Pero llega un momento que si tus hábitos cambian, como era en mi caso, que yo al final mi trabajo es estar en una pantalla de un ordenador, sentado, si haces menos ejercicio, si encima comes mal, al final con la edad sí que es cierto que llega un momento donde hasta que viene la famosa crisis de los 40, lo que llámelo como tú quieras, que entonces cuando dices, ostras, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento no me he dado cuenta? Me abrí los ojos y me veo así que no me reconozco, ¿no? Claudia, yo hacía 1000 cosas, tenía 1000 hábitos malos. Pero luego además con el tiempo te das cuenta de que la sociedad nos empuja a eso. Tú vas a un supermercado y pasas y tienes las chocolatinas en un lado, en el otro, no sé qué. O sea, cosas que además que no son ni siquiera sanas, o sea, en general, ¿no? O sea, que hay que tomarlo con mucha delicadeza o como ¿sabes? Y las calorías, tenemos calorías por todas partes, ¿no? Y yo me di cuenta de eso, yo me tomaba un vaso de leche con medio paquete de galletas de príncipe de chocolate, ¿sabes? Y me encantaba. Pero empecé a cambiar eso, ese tipo de hábitos que tenía, que no tenía ningún sentido. Me encantaba la bollería, el croissant de chocolate, el no sé qué, o sea, 1000 cosas que hoy en día no podría tomar esas cosas, pero empezó a decirme las cosas que, o sea, básicamente a enseñarme qué es lo que tenía que comer bien y demás. Y empecé la proteína, el no sé qué, no sé cuánto, esto es bueno, tal. Y he ido aprendiendo eso y creo que eso es el tipo de cosas que en el colegio te deben enseñar a los niños, ¿sabes? De qué cosas tienes que comer, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, si tomas X calorías, cuántas tienes que quemar, etcétera. Porque creo que es muy importante que la gente se sepa cuidar. Y yo creo que mucha gente no se cuida, no porque no quiera, sino porque no sabe, como me pasaba a mí también, ¿eh? O sea, que creo que fue un punto importante que Claudia me cambió. Yo creo que sin ninguna duda hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer y a mí me da lástima porque los niños no son culpables de esto, ¿vale? A mí que una persona adulta decida comerse 7 donetes o hacer lo que quiera me parece genial, pero cuando un padre no sabe de nutrición y su hijo en consecuencia tiene obesidad o tiene algún problema de alimentación o de nutrición y ese niño luego se siente mal consigo mismo, se ve en el espejo y no se gusta. Y los niños, quieras o no, pues les da un poco igual, pero los adolescentes sí que es verdad que es muy, muy impactante a nivel mental para ellos. Entonces a mí me da lástima, porque en Japón, por ejemplo, tiene un nutricionista en los colegios. Y creo que debería ser así. Sí. Has mencionado algo que me parece muy curioso porque yo sí, y exactamente igual de competitivo, siempre he sido súper deportista igual. Quiero preguntarte, ¿en algún momento te has planteado competir en algún deporte? Es decir, ser profesional en algún deporte, porque genéricamente ya veo que eres un outlier, eres un fuera de lo normal. Bueno, fútbol, sobre todo. Fútbol sí que es el único deporte donde yo sí que era bastante bueno, era un delantero muy rápido y era bueno y tal. Tuve una lesión muy importante con 20 años que me rompí la tibia del peroné. No creo que habría llegado a nada, pero sí que es el único deporte donde era joven, tenía la edad para eso. Es cierto que luego pues acabé mi carrera universitaria, soy teleco, empecé con mi trabajo, entonces de alguna manera ya se me fue pasando eso en la cabeza y tal. Pero bueno, en general he sido competitivo y se me dan bien los deportes. O sea, soy un tío habilidoso, juego a golf, tengo un handicap muy bajo, no sé qué, o sea, en general se me dan bien los deportes. Pero sí que esto ya no tengo el físico para competir a ningún nivel en ningún deporte prácticamente te diría. Como curiosidad, mira, yo hace 7 años que vivo en Andorra
cuando fui a vivir allí, pues hablé con un amigo que tenía un equipo de fútbol y me fui a la segunda división de Andorra a jugar a fútbol. Dije, voy a entrenar y a ver qué tal, o sea, para estar bien físicamente y tal. Y empecé a jugar ahí y a los 2-3 meses me dijo, hostia, tío, te fichamos, eres bueno, ¿no? Y te fichamos. Y dije, tío, yo tengo mil cosas, tengo 3 hijos, no sé qué, pero bueno, voy viniendo, me hacéis la ficha en el primer partido. Salgo, minuto 25, un sprint y me rompí, me hice 5 centímetros de rotura aquí en el femoral y tal. O sea, es que la edad no perdona, ¿sabes? Y luego estuve mes y medio, 2 meses recuperándome y volví, jugué 30 minutos y vino el COVID y se acabó la temporada. Y dije, esto es una señal de que ya definitivamente tengo que empezar a entender que esto no es para mí, ¿sabes? Así que hay que dejarlo el fútbol, sí, sí. Así que intenta hacer otras cosas. ¿Cómo lidias a nivel mental con una lesión? Porque para ti y para mí, yo personalmente me deprimo mucho. Estoy trabajando en mejorar este aspecto porque es verdad que cuando yo me rompo 2 metatarsianos, yo me tiro 2 meses parado y es verdad que al principio digo, venga, hay que tener buena actitud porque es lo más importante a la hora de recuperarte, pero luego el ver que estás perdiendo la masa muscular, la fuerza, el atleticismo, yo tardaba 2 minutos en bajar mis escaleras, ¿sabes? Y me hace sentir un poco triste. ¿Cómo has aprendido tú a lidiar con las lesiones en este tiempo? Es decir, ¿cómo lo haces tú para si te has roto el femoral? Bueno, básicamente yo no te pienses que le doy muchas vueltas, lo asumo, es parte de la vida y lo que intento es trabajar para recuperarme lo antes posible, ¿no? Al final romperte un femoral, pues yo sé, pues se va reconstruyendo solo, vas a fisio y pues es un poco de coñazo, pero no es una lesión tan importante. Yo cuando sí recuerdo que cuando me rompí la tibia del peroné choqué con un portero, salí volando y en el aire era como que tuviera despacio y yo dije, hostia, me he roto la rodilla porque noté un crujido ahí y pensaba que había sido triada y cuando caí al suelo levanté la pierna y el pie me estaba colgando, ¿sabes? Entonces sí dije, guau. Y esto sí que fue una lesión muy importante. Estuve 12 meses de recuperación, sufriendo un montón. Y yo qué sé, es parte del proceso también, es un aprendizaje también. O sea, con el tiempo, al final, pues aprendes a sufrir, a valorar cuándo estás bien y cuándo estás sano, para cuando, ¿sabes? Cuando has pasado por ahí dices, joder, qué bien, que no me duele nada, qué bien poder ir a correr y tal, no sé qué. Y entonces, pues es parte del aprendizaje de la vida, ¿sabes? ¿Cómo te preparas mentalmente para una carrera de 52 kilómetros? Porque físicamente creo que la maratón evidentemente es un reto bastante difícil, pero tú eres una persona que ya tienes la capacidad para hacer físico. Creo que el reto más importante en una carrera de 52 kilómetros seguramente sea la cabeza. Bueno, o sea, ambas cosas yo creo, ¿no? O sea, físicamente, o sea, yo creo, mira, yo cuando me apunto a estas cosas, más que, o sea, sobre todo es por poner un objetivo. Y ese objetivo me ayuda a entrenar. Porque si no tuviera eso, seguramente no iría a entrenar, no me iría a la montaña a correr, ¿no? Esta prueba es mucho más que una maratón, no es porque son 52 y una maratón son 42, sino porque hay 3.600 de nivel, pasas por unas montañas que no veas, y las subidas son muy duras. Sobre todo para alguien con mi genética, o sea, mi constitución, que yo no tengo una constitución de corredor de montaña. O sea, la gente que corre una maratón o corre tal, debería pesar como 15 kilos menos que yo. Entonces son así, son mucho más ligeros y tal. Y yo pues tengo más una genética para un Spartan Race o algo así, que tienes que hacer cosas de fuerza, que para una cosa así. Pero a mí me encanta esa polivalencia de poder hacer desde eso hasta otra cosa muy diferente, ¿no? Y me preparo de dos maneras. Una es físicamente, porque sabes que, o sea, te ayuda y te empuja a eso. Es decir, dices, o corres o vas a sufrir como un cabrón. O sea, más vale que te prepares. Y te ayuda a intentar ser un poco disciplinado de ponerte un poco las piezas con eso. Y a veces, pues bueno, pues, entrenas más o menos, pero intentas hacerlo, ¿no? Y psicológicamente me encanta. O sea, me encanta el reto que te pone y lo que sufres psicológicamente, pero hay una pelea constante en el kilómetro 6 subiendo montaña, te está diciendo, ¿qué coño haces aquí? ¿Sabes? O sea, ¿por qué te apuntas a eso? O sea, ¿por qué? Yo este año además sufrí especialmente porque cuando llevaba 36 kilómetros empecé a tener un problema en el estómago enorme, yo creo de los geles. No sé si yo normalmente me tomo un omeprazol antes de estas cosas porque me tomo a lo mejor 8 o 9 geles, claro. Y eso a veces el estómago no traga bien, ¿no? Y esta vez no me tomo omeprazol, no sé si fue por eso o porque me tenía que pasar, porque no comí bien o lo que fuera durante la carrera. La alimentación es muy importante en estas carreras de larga distancia. Y después de 36, o sea, empecé a reventar el estómago, o sea, no podía caminar, tenía unos dolores enormes. El siguiente sitio de avituallamiento del kilómetro 43 o por ahí, estuve como 7 kilómetros agonizando, o sea, iba andando, pero que no podía ni andar, que me venían unos retortijones que me moría. Llegué al kilómetro 43, encima está muy cerca de mi casa, y dije, tío, Diego,
si esto ya has hecho, o sea, ¿por qué? O sea, vete a casa, tío, y te vas. Y llegué allí, así te va viento, les dije a los voluntarios, tío, yo creo que me voy, es que llevo 7 kilómetros agonizando, tío, te quedan 7 kilómetros, tira, tal, no sé, y acabé la carrera, no sé ni cómo acabé, o sea que psicológicamente es una prueba muy dura cuando físicamente no te da el cuerpo, ¿sabes? El tirar de cabeza, de tal, y eso realmente yo creo que me pone más que otra cosa, o sea, el tú controlar tu cabeza, tu cuerpo, conocerte, saber que puedes un poco más, que tienes que parar. Creo que esa parte es súper importante, conocerte bien para este tipo de carreras de larga distancia. Durante mucho tiempo yo menosprecié el cardio, es en plan, correr es de cobardes, tal, como que siempre me había entrenado fuerza y siempre me excusaba porque no quería correr. Pero es verdad que cuando empecé a correr, descubres una parte del deporte que no habías descubierto si nunca lo habías hecho, que es cuando llegas al kilómetro 5, al kilómetro 1, al kilómetro 27, y tu cabeza te dice, no puedes más, para, no puedes más, me duelen las piernas, me duele la rodilla, me duele no sé qué, no puedes más. Y por alguna razón, por lo que sea, fortuitamente, sigues corriendo, o porque te encerras, o porque dices, voy a hacer 27 y medio, y te das cuenta de que cuando han pasado 500 metros más, dices, ya no me duele la rodilla, ya no me molesta, ya puedo seguir corriendo. Y al final, en vez de 27, o en vez de 2, o en vez de tal, haces 4, 5, el triple. Haces muchísimo más de lo que realmente te planteabas. Y eso es una sensación súper bonita que tiene el cardio. Yo vivo fascinado con las figuras de Valentín San Juan, con David Goggins y los ultramaratonianos. ¿Tú tienes algún objetivo que digas en algún momento quiero hacer un Ironman? Que sea algún objetivo. Mira, el Ironman me lo he planteado muchas veces, porque a mí nadar me encanta nadar en el mar sobre todo, no, en piscina me aburre mucho, pero en el mar, en mar abierto me encanta nadar, me encanta correr, con lo cual solo me falta bicicleta, pero es cierto que la bicicleta me da mucha pereza, o sea, eso no me gusta entrenar bicicleta, necesitas mucho tiempo, la gente que hace bicicleta, pues yo sé, tú te vas a correr, corres una hora, y has hecho a lo mejor 10 kilómetros y te vale. En bicicleta 1 hora no es nada, tienes que estar 3, 4 horas. Entonces, eso es lo que más me tira para atrás. Tengo muchos amigos que han hecho Ironmans y entrenan muchas horas y tal, y me tira por para atrás esa pereza de tal, que es irme a correr 1 hora y media, sé que he hecho un ejercicio importante, y irme a hacer otra cosa 1 hora y media, pues es poco. Con lo cual, sí que tengo ese, hacer una TL, una Ironman ahí en la cabeza, pero me tira para atrás el tema de bicicleta. Pero bueno, no lo sé, realmente me gusta el deporte en general, y hay muchas cosas que hago de manera más lúdica. Me encanta jugar a golf y tengo poco tiempo y me gustaría jugar más. Me encanta hacer mucha pachanga a fútbol si hace falta. Me encanta jugar a pádel. Me encanta cualquier cosa seguramente que sea alrededor del deporte. Empezar a hacer kitesurf o surfear o tal. Cualquier cosa que sea alrededor del deporte, te voy a decir que sí a todo. O sea, porque me encanta, lo disfruto mucho y me encanta. Ahora, mira, hice una Spartan hace poco, y el próximo fin de semana hago una cosa parecida, es un Olympus ahí tal en Andorra, y pues es otra disciplina donde tú corres y encima tienes que hacer pruebas de fuerza, y es divertido. Al final me divierte, lo hago por diversión, ¿sabes? Y cualquier cosa que sea así, siempre voy a decir que sí. Lo has mencionado de manera súper casual, pero me ha fascinado. Has dicho, tengo muchos amigos que han corrido Ironmans. No sé si sabes lo difícil que es conocer una sola persona que haya corrido Ironmans. Entonces, te quiero preguntar, ¿ese círculo es círculo que tú has hecho a raíz del deporte, de los has conocido en una pachanga o demás? ¿O es tu círculo que ya lo conocías de antes? ¿Y cuánto crees que ese círculo y esa mentalidad te ha ayudado a seguir empujándote? Porque yo creo que hay una teoría muy bonita, que es que somos las 5 personas con las que más tiempo compartimos, ¿no? Y si ese círculo es gente negativa, gente que pues tiene un trabajo que no le gusta, que siempre se está quejando y tal, pues tú te vas a convertir inevitablemente en alguien más negativo. Pero si esa gente es gente que está corriendo Ironmans, que se está superando a sí misma y que cada vez está intentando exigirse más, tú también vas a intentar hacerlo. ¿Crees que ese círculo ha influido en ti? ¿Crees que tú has influido en ellos? No, mira, yo creo que, o sea, realmente si pienso en las personas, no las he conocido desde el deporte, o sea, que las he conocido de manera muy random, o el trabajo, o pues padre de un amigo de mi hijo, o cosas así, ¿sabes? O sea, que no tiene una relación entre ellos de mi círculo tal. Pero yo admiro mucho la gente que hace esas cosas, o sea, hay que hace un Ironman, yo sabiendo lo duro que es, oye, me encanta ese tipo de personas, porque además sé que es una persona que es fuerte mentalmente, que trabaja por eso, que sabe, se ha sacrificado por algo. Mira, coincide que a nivel laboral también es gente que seguro que trabaja mucho y se esfuerza en lo que hace, que no se queja en que esto es una mierda porque mi jefe no sé qué. O sea, es gente que yo creo que tiene una mentalidad muy parecida a la mía en ese sentido, ¿no? Con lo cual, es gente que respeto en general. O sea, me encanta ver gente que hace ese tipo de cosas. Me pasa igual, es respeto y admiración. Yo creo que es lo mismo. Cuando veo a alguien conseguir un logro a nivel físico, digo, joder, cómo me alegro por este tío y qué admiración siento por él. Creo que es la razón por la que yo tenía tantas ganas de entrevistarte a ti,
Porque tengo mucha gente que son élite en muchas cosas, pero la admiración que tienes por una persona que ves que está consiguiendo cosas que yo quiero conseguir, ¿sabes? A nivel en la vida. Me vas a permitir abrir esto, Sí, ¿sabes? claro. Esto antes de empezar el podcast, y es algo que me hace muchísima ilusión porque yo me lo apunté, a mí no estoy otra cosa. Pero este es tu libro y se llama Más allá de las metas. Y es una de las cosas que a mí personalmente más me fascinan y quiero conseguir entender de este podcast. La gente que vais a venir aquí sois gente que considero de élite, que admiro profundamente y que quiero seguir vuestros pasos en cierta medida, ¿vale? Y yo sé que cuando tú llegas a conseguir los objetivos que te has propuesto, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental, vas a decir, vale, ya he llegado, ¿y ahora qué? Hay un vacío, ¿no? Tiene que haber un vacío en el momento en que dices, vale, ya tengo todo el dinero que quería, o he conseguido el reto que quería, he conseguido levantar el peso que quería, y hay un vacío detrás de eso que la gente no conoce. La gente, cuando deja que los sueños sean solo sueños, es un pelín más fácil, ¿sabes? Porque no tienes que luchar por ellos, pero tampoco pasa nada cuando los consigues o no los consigues. Y el más allá de las metas me parece un título perfecto, porque me parece precioso. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Vale? Porque conseguir eso, al fin y al cabo, sí, nos vamos a morir, alguien se me va a olvidar de mí, pero ¿qué es lo que yo consigo después de eso? ¿En quién me convierto después? Yo creo que todo el mundo debe entender cuál es su propósito en la vida, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, porque cuando tienes un propósito, cuando hablo de más allá de las metas, muchas veces nos enfocamos en eso, en tener un objetivo, en ya he hecho esto, ya, ¿y ahora qué? ¿No? Eso es lo que tú estás diciendo y te sientes ese vacío, ¿no? Pero para mí lo importante es el día a día. O sea, tú tienes, mi objetivo es hacer una ultra trail de 52 kilómetros, pero lo importante no es ir a hacerla, sino, oye, el proceso para hacerla, oye, el trabajo cada día, no sé qué, esa preparación que tú haces hacia eso, ¿no? Y eso en todas las facetas de la vida, ¿no? O sea, y ahí yo cuento sobre, este libro lo escribo porque durante muchos años voy escribiendo conceptos que me gustaría transmitirle a mis hijos, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Sobre cómo ser una mejor persona, sobre todo, porque al final yo creo que lo que necesita ser una persona, lo que hace buena una persona, es ser buena persona. O sea, uno puede tener mucho dinero, está fenomenal, uno puede ser el mejor corredor de ultratrail, está fenomenal, pero lo mejor de una persona es ser buena persona, y me da igual que sea un cajero o del supermercado, o que sea un reponedor, o que sea un taxista, o que sea un CEO de una multinacional. Lo importante es ser una buena persona. Yo no admiro a un CEO de una multinacional si no es buena persona. Y es que es así, ¿no? Entonces, aquí yo voy explicando conceptos durante tiempo que quiero transmitir a mis hijos para que sean buenas personas, lo más importante, ¿no? Y son 12 capítulos donde hablo de distintas historias personales, de esos conceptos. Hablo un poco de una manera más científica, una neurociencia sobre esas cosas, sobre la muerte, el liderazgo, cosas muy variopintas que puede ser de la vida personal o vida profesional, sobre lo importante que hay que tener contactos, de hacerte una buena red en la vida, de ser una persona, y luego de tener un propósito y crear un legado. En mi caso, tengo un propósito claro, tengo 3 hijos, es lo más importante de mi vida, entonces mi propósito es darles lo mejor, la mejor educación, los mejores valores para ellos. Si consigo eso, habré triunfado en la vida. Y lo otro son cosas banales, el tener un mejor coche, una casa, haber logrado una ultra trail, no sé qué. Para mí son cosas muy banales, lo importante es ser una persona y, sobre todo, yo en mi caso, como padre, dejarles ese legado a mis hijos. Has dicho que tengan buenos valores, es decir, tu objetivo para con tus hijos, porque hay gente que quiere que estés seguro, hay gente que quiere que, has dicho, dejarles buenos valores, es que eso me parece una absoluta barbaridad. En el libro, y evidentemente no lo vamos a romper aquí para la gente, y tengo mucha ilusión por ver, pero hablas de tu experiencia como Caddy con 14 años. Entiendo que como Cavi, la gente de golf suele ser gente pudiente, gente que tiene pues empresas, que tiene cosas. ¿Cómo cambió esta experiencia tu vida y crees que Diego solo sería Diego solo sin haber sido Caddy a los 14 años? ¿Crees que sería tal vez una persona? Pero yo creo que sí que tienes un componente genético muy fuerte de ser una persona que siempre ha querido superarse y que has conseguido cosas, pero ¿cuánto cambió tu vida esa experiencia? Ya, yo ya no te hablaré de esa experiencia en concreto, que ahora hablaré, pero creo que, bueno, creo no, de hecho en el libro lo explico, las personas somos más o menos un 50% genética, un 50% nuestro contexto, ¿vale? Y eso con pruebas que se ha hecho con gemelos, y un 50% y otra parte, en otro porcentaje, que es la combinación de ambos, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, eres un tío emprendedor, y estás en un contexto, naces en un contexto de tus padres son emprendedores y demás, eso se va a potenciar. Si tú eres emprendedor, pero en tu contexto eso no se lleva, pues entonces esa faceta vas a seguir teniendo, pero no se potencia, o se potencian otras, ¿no? Pero esas 3 claves son las claves para que una persona se desarrolle. Tu genética, tu contexto
y la mezcla de ambos, ¿no? Entonces, yo me crío en una familia humilde. Mis padres son arquitectos, pero yo siempre me crié con 7 años, me fui a un pueblo, mis amigos pues eran gente muy humilde, y estoy muy contento porque creo que me dio una serie de valores de valorar las cosas que yo tenía, ¿no? Y en el pueblo donde yo vivía, pues ahí la gente, lo normal, pues cuando tenías una edad que tenías 2 piernas y 2 brazos, pues empiezas a trabajar y trabajas pues porque te gastan unos dinerillos en verano que luego te vienen muy bien y tal, ¿no? Y yo, mis amigos con 14 años trabajaban, entonces yo con 14 años me fui a trabajar y trabajaban en un campo de golf y ahí me fui a hacer de caddy. Y tengo 45 años ahora, con lo cual me fui con 14 hace 31 años. Con lo cual, el golf hoy en día es mucho más asequible, pero en ese momento era un deporte bastante clasista. Entonces sí que había esas diferencias, creo que las habían. Y nosotros éramos, pues, los pobres comparado con tal. Pero bueno, pero tampoco, esas cosas no me marcaron mucho, pero me marcó mucho el ir, trabajar, sacrificarme para ganar un dinero, porque a lo mejor muchas veces dependía de que un socio quisiera un caddy para llevarle los palos, ¿sabes? Entonces a veces ibas, estás el día entero ahí y te vuelves a casa pues sin haber ganado un dinero, ¿sabes? Pero oye, cuando te llamaban y tal, pues te vas a hacer bien para que te llamara otra vez, para darte un dinero. Entonces creo que esas cosas, esos matices, sí que te hace una persona, sí que hacen valorar que, coño, luego te pagan, oye, esto te lo gano, yo me he tirado 4 horas con un tío caminando por el campo de golf, llevándole los palos, yo valoro ese dinero porque me lo he ganado yo, ¿no? Y cuando te lo vas a gastar, pues, oye, ¿sabes lo que ha costado eso para gastártelo? Yo creo que es muy importante esa formación que ya no existe seguramente ahora, pero que sí que teníamos en esa época, de valorar ese tipo de cosas porque tú te las ganabas, ¿no? Entonces, 100% me marcó eso a lo largo de mi vida. Estoy muy contento en cómo influyó positivamente y obviamente pues algo que yo quiero transmitir a mis hijos también, que se ganen las cosas, que el dinero cae del cielo, etcétera, es muy importante. Has mencionado de lo que tengo mucha envidia de vuestras generaciones y es que creo que en el pasado había como una idea más expandida de la cultura del esfuerzo. Creo que mi generación y las generaciones que vienen, por alguna razón, como que sentimos que se nos debe algo, que se nos debe. Hemos nacido en la época de bienestar, una de las mejores épocas de España y de Europa y del mundo realmente. Mis padres, yo siempre he tenido una casa detrás, no he tenido que trabajar, he podido estudiar, no como mi padre igual tuvo que salir como igual tu padre. Mucha gente ha tenido que dejar de estudiar para poder para trabajar, para poder ayudar a sus hijos. Y creo que esa cultura del esfuerzo se está perdiendo y creo que cada vez más los valores que están surgiendo en Europa y en todas partes del mundo son los de, bueno, se me tienen que dar esto, necesito derechos y no estamos enseñando a los niños o inculcándole a los chavales que tienen que trabajar para conseguir las cosas. ¿Qué piensas de cómo está cambiando el mundo, la facilidad que te da TikTok de entretenerte siempre? Que tú y yo teníamos que vendernos, igual tenías que tener una Game Boy y mi madre me la dejaba 1 hora. Ahora tienen un móvil pegado todo el rato. No tienen que trabajar igual para conseguir las cosas que teníais que trabajar vosotros. El deporte quizá no está tan presente. Y solo son como derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro. Y sobre todo ahora con la guía, con ChatGPT, que prácticamente ni sienten que tienen que trabajar para hacer ciertas cosas. ¿Qué piensas del cambio de mentalidad de la generación vuestra a la nuestra? ¿Y qué cosas crees que son mejores y peores? Mira, yo creo que los principios son principios básicos y vale para cualquier generación, ¿no? O sea, el ser una persona, lo que te está diciendo, ¿no? Y eso es un factor común denominador que todo el mundo tiene que tener, ¿no? En el libro hay un capítulo que habla sobre el juicio, ¿no? Y a mí no me gusta juzgar a las nuevas generaciones ni a las anteriores. Seguramente si vemos las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, pues podríamos criticar muchas cosas, pero no podemos criticar algo porque no estamos en ese contexto, no hemos vivido las cosas que ellos han vivido. Y de la misma manera yo no quiero juzgar las nuevas generaciones porque realmente han vivido en otro mundo muy diferente, el mundo digital. Yo con 16 años no tenía un móvil ni tenía internet, es que es así, o sea, hoy en día se dices a un niño y flipa, ¿sabes? Pero es la realidad. Entonces, ¿cómo vas a juzgar a alguien que ha vivido un mundo donde el acceso a la información es inmediato, donde tal, y somos responsables de eso que le hemos dado también? O sea, que, ojo, no es solo que lo tengan, sino que somos responsables porque hemos creado eso de alguna manera también. Entonces, yo no puedo juzgar esos valores. Yo creo que ellos tienes que transmitirle lo que para ti crees que es importante en la vida y que ellos lo adapten a su contexto de la mejor manera posible. Ellos tienen que hacer su camino, como lo hicimos nosotros, como lo hicieron nuestros antepasados y los siguientes, porque los hijos de nuestros hijos pensarán lo mismo. Dirán, los anteriores, mira cómo eran y nosotros tal, y
esas guerras intergeneracionales siempre existen. Entonces para mí lo importante es transmitirles, lo que te digo, los valores de cómo ser una buena persona, qué está bien y qué está mal, oye, esfuérzate, etcétera, y que ellos lo apliquen en su contexto, que es muy diferente al que teníamos nosotros. Creo que son valores súper importantes y te quería preguntar, pero vamos, no tengo ya ninguna duda de la respuesta, ¿crees que el dinero, el conseguir cosas, cambia quién tú eres? Porque yo viéndote no tengo ninguna duda de que te estoy viendo al Diego de hace 20 años, de que estoy hablando con el mismo chaval, con la misma ilusión, tienes la misma ilusión en los ojos. Entonces, pero ¿crees que hay gente que cambia en el momento en el que triunfa, en el momento en el que tiene dinero? ¿O crees que simplemente esa personalidad ya estaba ahí latente y el dinero les cambia la manera de actuar por simplemente poder? Es un poco lo que tú dices. Yo creo que si tienes unos fundamentos sólidos y tal, el dinero no te va a cambiar. Yo siempre lo pensaba, bien la gente me dice, y tú cuando hagas no sé qué, te forrarás y no trabajarás. Digo, no trabajaré, yo voy a trabajar igual. A mí me encanta mi trabajo, o sea, me lo paso bien. Yo me levanto por la mañana y trabajo porque me disfruto, amo mi profesión, amo mi trabajo, hablo con mis clientes y me encanta lo que hacen, me aporta un montón de cosas. O sea, yo disfruto con mi trabajo. Entonces, a mí me dices que no trabajes, es como si me metes en una prisión. ¿Qué coño hago yo sin trabajar? O sea, soy un tío que siempre tiene aspiraciones, motivaciones, y el dinero obviamente es muy importante, es una recompensa, pero no es solamente la finalidad de mi trabajo. O sea, es una consecuencia. Entonces, si el dinero es una consecuencia en una finalidad, yo no creo que a una persona le cambie el dinero. Entonces, a mí, yo no admiro a la gente con dinero. Admiro a las buenas personas, lo que te he dicho antes, ¿no? Admiro mucho a la gente que ha creado cosas y tal. Y además, afortunadamente, tengo mucha gente cercana que ha ganado mucho dinero y siguen siendo las mismas personas que hace 20 años. Y los admiro profesionalmente, profundamente, me encanta, y hay gente que ha hecho éxito de la leche. O sea, que tengo muchos casos de gente que tiene mucho éxito en la vida y siguen siendo las mismas personas, y esa gente vale el doble. De todo lo que has conseguido, porque eres una persona que has creado tienes ahora Gabinete Tesoro, manejas un fondo, ahora eres CSO de Heretics, has conseguido muchas cosas también a nivel físico, a nivel personal, estás casado con la persona que quieres, tienes 3 hijos que seguramente sean la felicidad de tu vida. De lo que has conseguido a tus 45 años, que por cierto parece más joven que yo, ¿qué es de lo que más orgulloso estás? De mis 3 hijos, 100%. Sí, 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 sí. O sea, lo más importante de mi vida es el legado que he dado, los 3 hijos que tengo, el reto que es, que para una persona, para cualquier padre o cualquier madre, tener un hijo es un reto, porque te pone a prueba muchas cosas. Mis hijos empiezan a ser mayores, tienen ahora 16, 14 y 9 años al hacer el pequeño, y pues es un reto de muchas cosas de las que nadie te enseña, no te enseña en el colegio a criar a un chaval, ¿no? Pero es un proceso muy bonito vivirlo con ellos, crecer con ellos, y 100% es lo que más me ha llenado, de lo que más orgulloso estoy, y mi legado, sin duda, y mi propósito en la vida es, lo que te digo, es intentar darles lo mejor que pueda yo para ellos. Te quiero preguntar porque es una persona que definitivamente has sabido moverte a lo largo empiezas en Teleco, pero te metes en los esports, pero tienes un fondo, etcétera, etcétera. Creo que vivimos en la época más fácil para hacer dinero, para generar dinero a día de hoy, porque con internet puedes empezar a probar businesses y modelos. Si tuvieras que empezar de cero hoy, si tuvieras 18 años, dejabas de salir o fueses ahora sales del Executive MBA, ¿por dónde tirarías? Porque ahora mismo yo creo que hay muchos flancos, como pudieron ser los esports o puede ser la inmobiliaria en alguna situación. La IA, ¿por dónde crees que intentarías ir? Mira, yo alguna vez cuando he tenido que dar charlas a gente más joven y tal, pues eso, de 18, 20 años, o gente en másters y tal, yo lo primero que digo es que les envidio. Les envidio porque tienen un cuadro en blanco, ¿sabes? Cada uno hace su camino y yo hice el mío, y una vez te vas metiendo, no sé, de alguien escuché que una gran parte de lo que tenemos, bueno, yo en una entrevista que le hacía mi amigo Miguel Arias a Payete, al ex presidente de Telefónica, Payete decía que una gran parte de lo que somos lo tenemos como que encaminado ya, ¿no? Que no elegimos nosotros, que eso decía su padre. Y en parte
tienes razón. O sea, yo hay muchas decisiones que tomas en la vida que no eres consciente de las consecuencias que vas a tener. Desde estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, que tú crees que da, pero bueno, mis padres son arquitectos y estaba entre arquitectura o telecos. Pues me habría cambiado solamente la vida, no sé por dónde me habría llevado. Y si hubiera hecho otra cosa, no habría conocido a mi exmujer, ni habría tenido a mis hijos, ni habría... O sea, cualquier pequeña decisión, pues mueve la aguja para un sitio o para otro, ¿no? Entonces, cuando le he dado una charla a gente joven sobre lo que va a ser y tal, le digo que es envidio porque me encanta tener un lienzo en blanco que tienen que dibujar y eso es precioso, ¿sabes? Tienen todo por delante, no tienen cargas, no tienen responsabilidades. Una persona con 35 años que tiene 2 hijos y tal, y pagar una hipoteca y no sé qué, tiene muchas losas, esa persona a lo mejor no puede tomar las decisiones que tome uno con tal. Yo acabé mi carrera, lo primero que hice es irme a una consultora Accenture, a una consultora grande a trabajar, y ahí vas aprendiendo cosas y empiezas a descubrir, porque seguramente mucha gente cuando sale de la carrera todavía no eres suficientemente maduro o hay muchas cosas que desconoces. Entonces ahí empiezas a aprender y ese camino te va llevando a, coño, he detectado esta oportunidad o esto no sé qué. Y a partir de ahí empiezas a hacer tu camino. Yo me fui a una consultora pequeña a hacer lo que hago en mi consultora, aprendí ese negocio y yo llevo ahora 21 años haciendo esto y me llevo afortunadamente muy bien, pero podría haber sido otra cosa. Entonces, el joven de ahora creo que es cierto que tiene más oportunidades porque está la IA. O sea, creo que en mi momento también, porque en mi momento empezaba Internet. Y cuando empezaba Internet, pues yo empecé a hacer páginas web cuando estaba en la universidad. Entonces, cada uno en su momento y los hijos de nuestros hijos no sé qué tendrán, no sé qué cuántica y habrán otras oportunidades. Entonces, cada uno en su momento tiene que haber oportunidades, pero creo que hay mil. Creo siempre que somos unos afortunados porque vivimos en España, en un país desarrollado, con todos los problemas que puede tener, pero mucho más difícil es una persona que está en el Congo o no sé dónde del mundo, ¿sabes? Entonces, creo que somos unos privilegiados para emprender, para apostar, para arriesgarnos en muchas cosas. Yo cuando monté mi primera empresa tenía 26 años, mi consultora, me acababa de casar y me acuerdo perfectamente que no tenía ningún miedo porque David tampoco tenía carga, o sea, tenía que pagar un alquiler, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué miedo iba a tener en ese momento? Que lo peor que me podía pasar es que fuera mal y me buscara un trabajo. Es que realmente no tiene unas cargas de... Era un privilegiado. Entonces, alguien con 18 años, 22 años, 23 años es un privilegiado, tiene todo por hacer, puede arriesgarse, puede fallar. Y fallar es muy importante porque fallando uno aprende, ¿no? Entonces, le diría que enhorabuena por tener la edad que tiene y que tiene todo por escribir. Y es que me parece preciso, pero yo creo que muchas veces generamos nuestros propios miedos. Es como que tú eres un chaval de 22 años y dices, maximizas tus miedos, los haces enormes, en tu cabeza se convierten en montañas, dices, pues que si fracasó. Como que el fracaso está muy mal visto en este país, sobre todo se critica mucho al que intenta algo y lo consigue, al que intenta algo y no lo consigue. Es decir, criticamos a Juan Roch porque es empresario y porque ha triunfado y a Amancio Ortega, pero también se critica a alguien que intenta algo y fracasa, es como, bueno, tal, no sé qué. Y sí que te quiero preguntar, ¿qué errores crees que has cometido en tu vida y crees que es importante que esos errores se los transmitirías a tus hijos o crees que es importante que los aprendan por sí mismos? Mira, en el libro hay un capítulo que yo creo que es el que más me gusta y a ti te va a encantar, se llama Mil veces sí. Y ahí hablo de muchas veces en mi vida donde tomo decisiones de decir sí a cosas que no estaba preparado seguramente, ¿no? Y creo que, y hablo precisamente también de eso, genéticamente el emprendedor está más preparado al fracaso, ¿no? O tiene menos aversión al riesgo también, ¿no? Y hay otra gente que tiene más, o sea, pues se preocupa más por eso, pero todo el mundo tiene que aprender que si no te arriesgas, no vas a ganar. Si no lo haces, no vas a conseguirlo, ¿no? Entonces creo que el fallo, el error, es parte del proceso. A mis hijos, obviamente, yo les voy a decir lo que yo creo y tal, pero se me han equivocado y me dices, y yo me he equivocado en todas las facetas de mi vida, a nivel personal, a nivel pareja, como padre, como empresario, como amigo. O sea, me he equivocado 1.000.000 de veces en 1000 cosas. Es normal. Y cada vez soy mejor. Soy mejor ahora que hace 10 años, y soy mejor ahora que hace 20, y soy peor que dentro de 10. 100%, porque tendré una experiencia dentro de 10. Yo admiro a la gente que tiene 80 años, los admiro profundamente y vivimos en un país donde, o en una sociedad donde, oye, el jubilado que tiene 50 años ya no nos vale la empresa, hay que prejubilarlo.
Joder, tío, a mí me da mucha pena porque hay gente que tiene una experiencia que no tienen otros, ¿sabes? Vitales, en todos los sentidos, pueden aportar un montón de cosas, ¿no? Yo soy peor que dentro de 10 años seré mejor que ahora. Y en gran parte por los mil errores que hemos tenido que te han ayudado a tal. Entonces, obviamente tú, si ves a alguien cercano, sea un hijo, un amigo, tal, le vas a intentar aconsejar en lo mejor que pueda, pero las decisiones las tendrá que tomar él, ¿no? Y, y arriesgarse siempre es importante porque es la manera de cómo uno aprende. Porque te arriesgas, a veces sale, a veces no sale. Ese cambio te va a gustar especialmente porque además hablo sobre cosas que no me fueron, pero que luego me ayudaron a la siguiente, ¿sabes? Por ejemplo, en Estados Unidos el emprendedor, como tú dices, en España, pues a mí me gusta mucho el concepto del fracaso positivo, que le llaman, ¿no? Es un concepto en Estados Unidos que se lleva mucho tiempo, que soy yo no invierto en alguien que no haya emprendido todavía, ¿vale? O sea, primero ha tenido que pegarse una leche y ver un poco tal, y luego se valora muy positivamente a alguien que ya ha hecho algo que haya fracasado, ¿no? Y no tenemos esa connotación negativa como tiene aquí hoy, es el fracasado. El fracasado ese ya tiene una experiencia que no has tenido tú y seguro que ha aprendido de eso. Y si tú aprendes y eres mejor para la siguiente, bienvenido sea. Así que fracasar es inevitable, o sea, nadie no va a fracasar o va a fallar en cosas, ¿no? El tema es cómo sales o cómo aprendes de ese fracaso. Has dicho una cosa que yo siempre digo, a mí mis amigos siempre dicen, no, es que vamos a cumplir 30. Y yo pienso, ¿y a mí qué más me da que cumplir 30 si voy a ser mejor que el 29? Es decir, esa mentalidad de intentar ser mejor siempre, lo que te hace crecer, lo que te hace seguir avanzando. Y eso que tú dices, creo que nosotros tenemos un poquito menos de aversión al riesgo, pero no por eso no dejamos de tener miedo. Es decir, yo lo hago con miedo. No es que yo no tenga miedo de hacer un podcast y de que no salga y de que no lo vea nadie, pero pienso, bueno, si no lo hago, saldré con la experiencia de haber hecho un podcast. Ahora se me igual, se reirán de mí, pero me da absolutamente igual, porque lo habré intentado, habré conocido personas y yo solo con el hecho de poder hablar con vosotros, yo me siento ya como pagado y entonces eso me hace feliz. Y me da un poco de pena saber que cuando hablas con un chaval de 20 años y te dice que no, me gustaría hacer esto, y dices, ¿por qué no lo haces? Y ves que todas las pegas que se dicen son pegas que tú te has propuesto y dices, vale, sí, tío, pero ¿por qué no lo haces? Y son muchas veces pegas que se ponen a sí mismos. Bueno, hay una parte de educación también. Oye, y también es normal que la gente tenga miedo en hacer cosas, ¿sabes? No todo el mundo tiene la misma aversión al riesgo, etcétera, con lo cual, o sea, tener respeto o miedo a según qué cosas existe y todo el mundo lo tenemos, ¿sabes? En partes de nuestra vida. Y yo creo que con la experiencia también cada vez pues le pierdes un poco ese respeto al miedo a según qué cosas, ¿no? O también le coges a otros que a lo mejor eres muy joven y vas a cosas que cuando eres más mayor dices ese no es el camino, ¿no? Y es otro, ¿no? Con lo cual, la experiencia siempre es un grado 100%. Fallar es inevitable y también necesario para seguir creciendo como persona. ¿Tú tienes miedo de algo a día de hoy? No, ni de la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? No, A mí me da mucho miedo. no. Creo que he tenido una vida súper llena. Me daría pena irme ahora porque soy muy feliz. Entonces, cuando uno es tan feliz y tal, estoy en un momento muy bueno de mi vida, pero he hecho todo lo que quería hacer en esta vida. Y ahora pues veremos, a ver, me queda mucha vida por descubrir y seguiré fluyendo y haciendo nuevas cosas y tal, pero no tengo miedo a nada. Hay una persona que conocemos en común que se llama Brian Johnson, que está haciendo un documental que se llama Downtime. Y yo creo que no es raro que si la IA avanza y no decide matarnos por alguna razón, gente como tú, que es una persona que hace ejercicio y que pues tienes la capacidad de acceder a tratamientos médicos nuevos, pioneros, cosas así, podáis vivir hasta 120, 130, 140 años. Si eres capaz de vivir con capacidad física, no mal viviendo, querrías ser inmortal, querrías vivir muchísimo. Sí, perfecto. Sí, yo soy muy feliz, como te digo, o sea que yo no quiero irme con lo feliz que soy. Otra cosa es que tenga miedo, no tengo ningún miedo a lo que tenga que venir en mi vida, ¿no? Pero me encantaría vivir todo y más y además con buena salud, ¿no? Lo único que no querría y lo único que dicen que es lo peor que te puede pasar es enterrar a un hijo. Entonces, yo lo único que quiero vivir menos que mis hijos, es lo único que quiero hacer. Has hecho lo de, se dice, bueno, me había un dicho, no sé si igual me lo cargo, ¿eh? Es tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. ¿Has plantado un árbol? Yo he plantado un árbol todavía, pero bueno, que eso es más o menos fácil, ¿no? Sí, no, yo creo que es el más fácil de tres. Ese era fácil, sí. No me ha dado por ahí todavía. Te quiero preguntar por el tema de los esports, porque estudiando Telecom me puedo dar una idea de que en aquella época, pues igual te empezaban a gustar los videojuegos o te molaban de alguna manera. ¿En algún momento te planteaste
que los videojuegos podrían ser algo que diera trabajo, que diera vida, porque yo me acuerdo que los videojuegos eran algo, era un nicho, en absoluto algo de lo que a lo que alguien podría dedicarse. El sector de los esports ha crecido muchísimo y era uno de los que mayor proyección tenía de crecimiento. ¿Hay pasión en tu entrar en los esports de Cream en 2017, en estar en el Ethics? ¿Es parte de tu pasión, los esports? O sea, a mí los videojuegos me han gustado desde pequeño. Yo con 10, 12 años ya jugaba videojuegos con mi hermano, me lo pasaba muy bien. Iba a los cibercafés con 16, 17 años o 18, ya no recuerdo qué edad, a jugar a videojuegos, también al Counter-Strike, al Call of Duty, a este tipo de videojuegos, juego desde toda la vida. Me han encantado. Lo que pasa es que los videojuegos cambian cuando empieza internet, la alta velocidad, etcétera, porque antes jugabas con el de al lado, o sea, era una cosa muy local, ¿no? En el momento en que empiezas a poder competir con gente de más allá, etcétera, oye, pues empieza a cambiar la industria, ¿no? Y yo me di cuenta de ese cambio. Yo me encantaban los videojuegos, jugaba a juegos móviles, al Clash of Clans, al Clash Royale, a no sé qué, y me di cuenta que mis hijos no ven el fútbol, o juegan a fútbol pero no lo ven, no les gusta el baloncesto, pero están todo el día viendo gente jugar a videojuegos, ¿no? Y eso, a que me aprobó un montón así de ligas que las cierran como franquicias, entonces ahí ya mi pasión por videojuegos, que la tenía, viene un poco la vena más emprendedora, que yo he montado muchas cosas en mi vida, y dijo, ostras, yo creo que aquí va a haber una industria alrededor de las competiciones de videojuegos y tal, y monto Cream en el 2017, hablo con amigos y tal, y monto Cream, creyendo que eso el día de mañana tendría un valor grande. Y bueno, y de alguna manera pues así es. O sea, yo el 2017 pues no había nada, y se creó una industria muy grande, y ahí uno cuando monta un negocio tiene que saber ser habilidoso en cómo moverse, ¿no? El ecosistema. Y hace pues 4 años cuando Heretics tiene unas necesidades, yo lo detecto, hablamos, nos llevamos muy bien, y Heretics compra Cream. Y me quedo como accionista y director de estrategia de la compañía. Así que es el paso que hago por ese ecosistema, pero bueno, muy contento porque al final la visión que yo tenía pues creo que se hace realidad. Creo que es un sector todavía súper inmaduro, que tiene mucho que madurar, que va a crecer, creo que es del futuro de la industria del entretenimiento 100%, y que va a seguir creciendo. Que estamos en una etapa muy temprana de los esports todavía. Ah, ¿sí? Pues yo quería preguntarte porque Suja, siempre está el tuit de Suja de los esports están en su mejor momento y siempre hay agoreros también, ¿no? Entonces, siendo tú una persona con insights que digas esto de que los esports todavía tienen por crecer, yo también lo pienso por exactamente lo mismo que tú dices. Yo cuando yo tenía 10, 11 años, ¿veo estar en los... Sí, dale. Cuando yo tenía 10, 11 años, yo me ponía a ver el fútbol con mi padre y el Real Madrid. Yo ahora veo chavales de 10, 11 años y están viendo a Grecia. Entonces, claro, yo digo es que generacionalmente va a haber un relevo generacional en el que la gente, los chavales como tú, tus hijos, yo, mis hijos, esta gente va a crecer ya no viendo al Real Madrid, sino viendo al Real Madrid del FIFA o Rocket League o Counter-Strike o estos esports. Entonces yo creo que es algo que definitivamente va a llegar. Heretics a mí es sin ninguna duda es la organización de esports que vas a mirar, aunque tiro bif por Twitter porque a mí me gusta mucho Airway Trades. Pero me encanta cómo hace las cosas. No sé cuánto estás metido en el tema de la colaboración que hicieron con M Studios. Esto es una marca de amigos míos de Elche personales, pero los conozco que son muy buena gente, Conra y Juanjo y Aurel. Son unos cracks. Me gusta muchísimo cómo lo hacéis a nivel de contenido, la irreverencia que hacéis, el tema de la intransigencia que transmite el club. Y a mí me hace muy feliz eso, porque creo que es una figura como del malvado y demás, y me gusta que os vaya bien. Y te quiero preguntar, ¿qué hace Heretics? Porque al fin y al cabo ser rentable en los estos no es fácil. Ahora mismo creo que muchos equipos han pecado, porque si me equivoco, de como que sobrepreciar lo que le dirán a las marcas, inflar los números para ganar mucho dinero y luego irse, o luego no hacerlo tan bien. Pero Heretics no, Heretics es un club que lleva muchísimo tiempo haciendo las cosas bien. ¿Qué diferencia Heretics de otros clubes? Porque vosotros habéis podido crear y disteis una ampliación de capital que fue 1 millón de euros, o bueno, no sé cuánto fue, para poder comprar la mucho más, sí. Con la Minty, o Conectar. Para comprar la plaza de Valorant. ¿Por qué lo consigue Heretics y no lo consiguen otros clubes? ¿Por qué tenéis un club de Heretics que es uno de los más seguidos? Porque tenéis las ventas más grandes de la cápsula de UFC. ¿Qué es lo que hace Heretics que no hacen otros clubs? Vale, yo te diría que, mira, Heretics es un club donde toda esa parte tan buena que tiene, yo no he hecho nada de eso. O sea, a mí cuando me compran ya lo detecto. O sea, yo detecto la potencialidad de Heretics. En Cream teníamos unas cosas muy buenas, pero algunas que no sabíamos
cambiar, que era crear una buena marca, asociarnos con patrons, etcétera, etcétera. Y eso nos cuesta mucho, incluso cuando yo me vinculo al Betis también para intentar hacer eso, tampoco desbloqueamos esa parte. Y Heretics ha sido un club muy bien gestionado desde el principio, ¿vale? O sea, los fundadores, Antonio Catena, que es el CEO y demás, creo que han gestionado muy bien el club desde el principio. Cuando hacemos la due diligence y estamos en el proceso de compra, yo detecto que es un club de la leche bien gestionado, o sea, financieramente, ¿no? Que esa parte es algo que yo controlo muy bien, ¿no? Y yo lo que aporto son otras cosas, o sea, es una visión de hacer otros negocios, una seniority seguramente que ellos no tenían, pero toda esa inercia de vínculos con marcas, saber tratar su marca mejor que nadie, Heretics como marca, lo hacen súper bien y eso es algo que aprendo mucho yo cuando entro con ellos y demás. Hay muchas cosas que han hecho muy bien, otras mal, pero también creo que han aprendido mucho en los últimos años y en concreto desde que yo entré hace 4 años, creo que el club se profesionaliza en muchos aspectos. Yo casi he recogido muchos frutos que estaban cosechados de antes, ayudo en muchas cosas también, pero en el momento en que compramos la Plaza de la LEC, entramos en VCT, etcétera, o sea, el club da un salto. O sea, éramos un equipo tier 1 en España y de repente somos un equipo tier 1 a nivel mundial, respetado en el mundo entero, la valoración del club es otra muy diferente. Entonces, yo he vivido la época dorada de Heretics, ¿no? Pero creo que la filosofía siempre es la misma, ¿no? De no derrochar, el trabajar muy bien, el ser austeros, el que no se nos vaya la olla. Y creo que eso, Antonio Gatena, que es el CEO, creo que es un tío muy meticuloso en eso. Vive con mucha presión, pero creo que lo hace muy bien. Y yo admiro mucho a los fundadores, o sea, tanto a Jorge, Giorgio como Arnau, como Antonio, los admiro mucho porque creo que han hecho un trabajo muy bueno. He disfrutado mucho con ellos estos años. Yo el 31 de diciembre del año pasado me salí de la parte ejecutiva, pero porque yo cuando entré en los eSports venía con una visión de que esto iba a ser una cosa, creo que lo consigo y para mí ya estar en los eSports era como un trabajo, no tiene una motivación y yo no, como te decía antes, no trabajo por dinero, trabajo por motivaciones personales y ahora pues abrí en otros campos con la IA, con tal, tengo mi consultora que me va muy bien y me encanta mi trabajo, entonces necesito otras motivaciones en mi vida, otras cosas y por eso decido salirme de los eSports, pero Heretics es un club que va a seguir creciendo 100%. Está muy bien acompañado y yo admiro mucho lo que ha hecho y a pesar de que puede haber rivalidades y tal, yo creo que el resto de clubes no están ni mucho menos a la altura de Heretics en todos los sentidos y yo podría hablar de muchas cosas, pero no las hablo por respeto también a mis compañeros profesionales de la profesión y tal, pero sinceramente creo que Heretics está a un nivel muy superior a cualquier otro club del entorno en España y demás. Yo personalmente pienso igual y te quería preguntar si en una persona del sector que ha vivido esto, yo creo que hoy desde fuera sentía como que estaba haciendo las cosas demasiado mal. No necesito que digas nombres, no necesito que digas cosas, pero sí que es verdad que yo creo que en el momento en el que tú tienes una figura tan grande como Ibai, crear un club de esports, no te puedes permitir, es como, no te puedes permitir fallar, entonces creo que es lo que tú has dicho de austeridad, no derrochar y todas esas cosas, como que es más difícil, ¿no? Tener en cuenta que cuando empiezas desde cero, cuando empiezas desde abajo y vas creciendo como ha crecido Heretics, como creció Cream, creo que es más difícil. Entonces, sí que te quiero preguntar, ¿qué errores crees que ha cometido Koi? Si te es verdad que pasó ahora que han sacado a los de Rogues y el fusionarse con Movistar Koi, la fusión con Rogue para tener la plaza. ¿Crees que algunos de estos movimientos han sido errores? ¿Y cómo crees que podrían haber hecho mejor? ¿Crees que ahora están mejores asentados? No sé si quieres, si no quieres hablar de esto, no pasa nada. No, sí, lo que me hace gracia porque estos son los clips que me van a poner a parir los coisitos y esas cosas. Bueno, pero mira, o sea, yo creo que Koi falla muchas cosas, pero como hemos fallado todos, Heretics también ha fallado muchas cosas. Es así, ¿vale? Koi nace con un gigante que es Ibai y eso es muy bueno, es muy importante. O sea, Heretics también crece mucho con Gref. O sea, es la realidad. En su momento, Gref en su prime en Fortnite y demás, y Heretics crece bien de la mano, ¿sabes? Y creo que es bueno. Koi nace con Ibai. Luego tiene un reto que es vincular Koi de Ibai, como pasó con Heretics. Heretics es un ente per se, no depende de Gref o de Mixwell o de quien sea. O sea, es un ente, una marca propia, ¿no? Y Koi creo que poco a poco, desvinculándose un poco Ibai, que sigue siendo parte muy importante, creo que Koi empieza a tener marca propia, o sea, entidad propia. Y creo que eso es muy bueno. Y creo que Heretics presiona mucho a sus rivales cuando compra Plaza de la LEC, porque presiona al resto a estar ahí, ¿no? Y Koi ahí, pues, tiene que hacer tejemanejes primero con Rogue, luego con otros.
Y eso es complicado, porque Heretics al final hace una ampliación de capital entre nuevos accionistas, los fundadores siguen teniendo mayoría de la compañía, la mayoría de las acciones de Heretics, muy en mayoría, es capital español. O sea, nosotros no hemos perdido el control en ningún momento, ¿no? Koi, lo que es ahora Koi, es un batiburrillo complicado. Está la gente de Movistar Redes por un lado, Koi por otro, Overactive Media por otro. Es complicado gestionar un sistema así, con tantos poderes y tal, y ya se han visto las tomas de decisiones. O sea, tiene un reto como estructura, como compañía. O sea, creo que como marca y demás lo han hecho muy bien. O sea, creo que el desvincular un poco Koi de Ibai, y a pesar de que sigue ayudando y tal, esa parte creo que la están haciendo bien. El reto estructural es complicado, y más cuando ves las cuentas de Overactive Media de los últimos años, donde han tenido pérdidas multimillonarias de 10, 15 millones al año. Tiene un reto en el corto plazo, en los próximos 2, 3 años como mucho, muy grande. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy a la espera ya desde fuera de los esports, a ver cómo puentean eso. Curiosidad, ¿no? Yo, la verdad que, a ver, yo me he peleado con los coisitos, me he peleado con los de Eric, me he peleado con todos, pero de corazón, siendo una persona que ha crecido en los esports, ha sido súper feliz viendo competir a Call of Duty, viendo a Method, a todos estos, pero que yo cuando empecé a competir a Call of Duty estaban ya por ahí. Espero que les vaya lo mejor posible, tanto a Juego como a Heretics. A Heretics no tengo duda, porque Heretics es como que ya están más encarrilados. Hoy es el hijo que todavía estás diciendo a ver por dónde tira, pero espero que les vaya genial. Hablando de Ibai, sí que quería saber tu opinión acerca de, parece una gilipollez, pero el cambio físico, tío, el cambio físico que está haciendo Ibai. Hay gente que le está acusando de haber estado Ozempic. Desde aquí voy a decir que no tenéis ni idea, porque una persona que pesaba lo que pesaba Ibai puede perder 50 kilos si quiere en 6 meses. Es decir, es algo que se puede hacer perfectamente. Pues dudo mucho que Ibai haya cambiado Ozempic. Y lo digo con la siguiente razón, y es que ha cambiado una mental. Yo creo que la mentalidad de Ibai ha cambiado. Porque antes era como que se sentía como súper vinculado al stream, como que tenía un estrés muy grande, y ahora lo ves como mucho más relajado. Ha dejado, es lo que tú dices, se ha echado un pelín para atrás en Koi, se ha echado un pelín para atrás en los streams, lo ves un poquito más feliz haciendo sus vídeos de YouTube. ¿Qué opinas de Ibai, lo que ha conseguido y la influencia que ha tenido sobre los chavales también, y también bueno, lo que ha conseguido con la velada y lo que ha cambiado en el mundo de los esports, el sector? O sea, hablando de primero la parte de cambio físico, creo que el primero que lo hace es Gref, que hace el cambio físico, con Sergio Peinado, que es su entrenador, y hace, sí, es un crack, y además que hacen un contenido muy bonito sobre cómo hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer influencer que hace no fitness, ¿sabes? Que hace eso. Oye, cuidarse es importante, y yo creo que esa narrativa es súper importante. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo importante que es para mí el deporte, el cuidarse y tal. Entonces, a mí que cualquier streamer o influencer, sea quien sea, hable sobre buenos hábitos, sobre cuidarse y tal, es súper bueno, porque es lo que recibe, el mensaje que recibe la gente joven, ¿no? Con lo cual, a mí que Ibai se haya puesto con eso, me parece espectacular. Y a mí, yo no sé qué toma o qué no toma, es que me da igual. O sea, creo que sí. O sea, una persona que pesa, yo sé, 150, 160 kilos, no es sano. O sea, no es sano. Y él lo decía. Yo he visto muy poco y consumo muy poco contenido de streamers o de influencers en general, ¿no? Pero él vi a un clip que decía que él no podía correr. Creo que al principio decía que no podía ni correr y tal, ¿no? Y coño, él se ve corriendo. Esto es como el que no ve, o sea, el que es ciego y de repente ve, ¿no? Coño, pues la satisfacción que tiene, un poco lo que me pasa a mí cuando acabas una carrera de estas de 52 kilómetros, la satisfacción cuando has terminado de lo que has hecho es joder, ¿sabes? Pues yo imagino la sensación de Ibai, de no poder ni caminar ni correr y tal, y de repente correr, y vi un entrenador que decía que ibas a hacer una carrera de 10 kilómetros o algo así. El tío me parece precioso, y sobre todo precioso los valores que transmite a la gente que le sigue, que es muchísima, ¿no? Con lo cual, desde aquí, oye, mi enhorabuena, y que tome lo que tenga que tomar, que se le mete tal, que sea un tío sano y que transmita esos valores. Me parece muy bueno. En la parte que decías de él como persona, me parece que es un monstruo, que ha hecho cosas súper interesantes, que ha sido disruptivo en todo lo que ha hecho desde la velada, o sea, que ha hecho cosas muy guays y tal. Creo que al mundo de los esports le ha venido muy bien, y que haya creado Koi es súper bueno, y no por Heretics, es un rival, y al final pues jode tener un rival, ¿no? Pero también necesitamos rivalidades y gente fuerte y gente que esté ahí, y que saquen esas rivalidades a largo plazo, ¿sabes? Que no hayan clubes que van, vienen, que no sé qué ha pasado mucho, sino que venga gente para quedarse, y Koi espero que venga para quedarse y que le vaya bien también, y que tengamos esa rivalidad durante mucho tiempo. Y Ibai me parece un fenómeno como influencer,
con todas las cagadas, con todos los problemas que ha podido dar, con no sé, obviamente, y a mí pues ha sido rival mucho tiempo, y los joysitos, y Ibai, y me dan por culo, y me han dado por culo mucho tiempo, pero oye, es parte del juego, del ecosistema, de la gracia. Yo no tengo ningún problema con Ibai, ningún problema con los joysitos, ningún problema con absolutamente nadie, ¿sabes? En realidad en mi vida es la última de mis preocupaciones, pero lo he dicho, que me parece un fuera de serie en lo suyo, y mi admiración en ese sentido. Y pienso igual, yo en el momento en el que dije que dice, yo es que dormía con una máquina y ya puedo dormir sin ella. O cuando en el último vídeo dice, peso menos de 3 cifras. Es decir, la felicidad que tiene que sentir una... Porque dice que pesaba menos que cuando tenía 16 años. Es decir, la felicidad que tiene que sentir un chaval que lleva 10 años tapándose con un cojín porque no es capaz de verse, porque cree que se ve mal, ¿sabes? Entonces a mí me parece sobrecogedor, me genera escalofríos, sobre todo por la cantidad de vidas que ha tenido que cambiar. Yo creo que ni siquiera él es consciente de la cantidad de vidas que ha cambiado, porque yo sé que a ti te llegarán mensajes diciendo, tío, no quería ir al gimnasio, te he visto a ti y he ido, porque a mí me llegan esos mensajes y yo tengo 20.000 seguidores, ¿sabes? Mira, yo, de lo más seguro que estoy es que mi hijo viene al gimnasio conmigo, mi hijo mayor viene, le encanta ir al gimnasio, se cuida, está el tío preocupado con la comida, lo que come, lo que no come, y yo con que él ya entienda la importancia de mis hijos, ya no te hablo el resto, ¿sabes? Pero que mi legado, mis hijos sean conscientes de lo importante es cuidarse, que se cuide y tal, ese es mi propósito, ¿sabes? Ojalá si esto le calará a otros también, ¿sabes? Pero bueno, mi objetivo es ese. Si a otros les cala también, pues perfecto, es mi estilo de vida, ¿no? Y va a ir pues lo mismo. Oye, si a él le cala y encima ayuda a otros también a que les cale ese mensaje y que se empiece a cuidar la gente, que sepan que hay cosas que no se pueden comer o que no hay que abusar de según qué cosas y tal, pues buenísimo eso. Me has comentado antes creo que ha sido fuera de aire, pero tu hijo se va a ir a un año fuera a Estados Unidos y tú vas a estar un año sin ver bueno, un año prácticamente sin ver a tu hijo. Yo personalmente admiro muchísimo a los padres que como tú son capaces de dejar a su hijo. Mi padre nos insistió en que nos fuéramos cuando cumplimos 18 años, que nos fuéramos a Madrid. Y nosotros con 17 y 18 años no entendíamos por qué teníamos que irnos. Cuando vuelves con 19 lo entiendes. Porque yo decidí irme a Madrid cuando mi hermano vuelve de Madrid y dije, pero si este tío es un hombre, ha cambiado muchísimo en un año, no sé qué ha pasado. Entonces creo sinceramente que es la mejor decisión que puedes hacer por tus hijos, y quiero expresar mi admiración por ti y por todos los padres, que sois lo suficientemente valientes como para dejarles irse, aún sabiendo que va a enfrentarse a algo que no sabe, va a tener miedo, lo va a pasar mal, pero que va a crecer muchísimo. No sé si en algún momento te genera ansiedad el sentir que se va a ir. No, para nada. Él está muy ilusionado, yo también. Su madre le cuesta un poco más. Ella sabe que también es la mejor decisión, pero le duele pues estar alejada de su hijo, como es normal. Yo le voy a echar muchísimo de menos, ¿sabes? Es mi Jimbro, o sea que yo comparto mucho con mi hijo mayor, pero sé que el crecimiento personal que va a tener es como si estuviera 5 años aquí, ¿sabes? Conmigo. O sea que él va a estar con otra familia, va a ir a otra cultura, otras culturas, va a hablar de otro idioma, va a venir hablando inglés, que es muy importante hoy en día, pues dominar el inglés perfectamente. Yo creo que va a aprender, va a hacer un por 5 de lo que estuviera aquí, con lo cual creo que es la decisión súper acertada. Y va a venir siendo una mejor persona, que es lo importante. O sea, al final yo velo por su educación, por lo mejor que le pase, y nada, estoy muy contento con la decisión, y él también está motivado, que es lo importante. Me alegro un montón, la verdad. Es decir, definitivamente lo vas a ver cambiar. El igual se pone más fuerte. Con el Estados Unidos, macho, se ponen fortísimos. ¿Te hace ilusión o tienes algún objetivo de correr algo con él o de hacer algún reto de ese estilo con él? Sí, de hecho a él le apetece. O sea, yo la última vez la de 50 kilómetros me parece demasiado. Sí. 17 años ya. Hay una que es de 21, que es una ahí de montaña, que son 1800 de desnivel o así. También es bastante dura. Le hice con Motroco, no sé si conoces Motroco, sí. Motroco, y de Elche, creo, ¿no? Sí, Motroco es de Elche, él hizo INEF, hace maratones, media maratones, y allí sufrió lo que no está escrito. O sea, lo digo porque no es una media maratón, sino que es mucho más duro. Y bueno, pues no sé si mi hijo podría hacerlo, pero el tema es que como va a estar un año fuera, yo no voy a saber muy bien modular si tal. Entonces, bueno, lo haremos tarde o temprano, pero sí, me encantaría hacer estas cosas con él, sin duda. Has dicho al principio de la conversación, yo voy a ser capaz de hacer en el futuro cosas que otros no puedan, por el deporte, por lo fuerte que estás. Esto es algo que tú, no sé si conocerás, pero se llama la barrera de la independencia.
Y eso está en el VO2 max. No sé si estás familiarizado con el térmico. No. El VO2 max es la cantidad máxima de oxígeno que tú puedes llevar en sangre, ¿vale? Yo ahora mismo tengo 53, tú tendrás más que yo porque eres un animal. Y esto básicamente va descendiendo, si no lo entrenas, va descendiendo con los años. Cuando bajas de 18, es cuando ponerte los arnés son 15. Es cuando necesitas que otra persona te esté ayudando para hacer las cosas. Hay un estudio de unos cross country esquíes, que no sabría traducirlo, la verdad, que son esquiadores olímpicos, que con 85 años tienen 40 y algo o algo así, VO2 max, son animales. Yo voy a hacer, dentro de poco, voy a traer aquí al que le hace las pruebas de VO2 y demás al Real Madrid. Si te interesa, me fliparía que vinieras, vamos, si en algún momento quieres hacerlo, porque tengo mucha curiosidad por saber dónde estás y también por aprender. Yo estoy ahora mismo aprendiendo muchísimo acerca de cómo mejorar el VO2 max, porque tengo el mismo objetivo que tú. Quiero llegar lo más alto posible para luego llegar a los 80 pudiendo jugar con mis nietos, con mis bisnietos, ¿sabes? Sí, yo lo que decía es que yo no entreno para el Diego de hoy, sino que entreno para el Diego dentro de 30 años, ¿no? El que tiene que subir las escaleras o tiene que subir la bolsa de la basura, o sea, de la compra, o no sé, y no puede, pues yo creo que hay que cuidarse ahora, porque si no te cuidas ahora, luego es tarde. ¿Sabes? Cuando quieras hacerlo, es tarde. Entonces hay que empezar ahora y que sea un estilo de vida y que no te cueste y soy consciente de que dentro de 30 años o dentro de 20 años, pues la gente de mi edad, pues que no se haya cuidado, pues estará muy deteriorada pero bueno, habrá perdido 20 años para hacer eso, ¿sabes? Y el tiempo no se gana luego, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver dónde nos lleva, pero 100% creo que dentro de un tiempo, pues el que se cuida, pues 100% se nota con el tiempo, claro. Ya no solo eso, yo a mi edad ya empiezo a notar la gente que no hace deporte y demás, empiezas que sí a saber que la gente se deteriora, porque con 20 años te crees invencible. No. Pero cuando llegas a cierta edad y dices, pero este tío era el más fuerte del instituto o cosas así, ¿sabes? Empiezas a verlo distinto. Es que me hace muy feliz ver a gente como tú promoviendo este mensaje porque es lo que te digo, que me da mucha pena ver a gente que no se quiere, ¿sabes? Y creo que el verte bien parece una tontería, pero te hace ganar confianza en ti mismo. Todo, sin duda en todo. Y yo creo que, o sea, como mensaje es que todo el mundo está a tiempo, siempre estás a tiempo. ¿Sabes? O sea, tú puedes estar muy mal y tener 50 años y creerte que tal, pero siempre estás a tiempo de mejorar. No cuesta tanto, honestamente, si uno quiere. Si uno no quiere, es imposible. Pero si uno quiere, no cuesta tanto tener unos hábitos saludables, cuidarse y creo que, sobre todo al principio, las mejoras son abismales en poco tiempo. O sea, uno que empieza a comer bien, empieza a entrenar un poquito. Oye, no vas a poder hacer una carrera de 50 kilómetros, empieza por una de 5, ¿sabes? Empieza a hacer 5, empieza tal, empieza a tener buenos hábitos y en meses empieza a notar los cambios de manera tal. Entonces, el tema es que la gente quiera ese cambio, ¿no? Y nunca es tarde. Y además hay muchos estudios que demuestran que pasar de ser la persona que menos agredido a hacer un poquito de ejercicio te cambia la vida por completo a nivel de salud, a nivel de menos mortalidad, sentirte mejor y menos enfermedades. Autoestima también, tener más seguridad de uno mismo, quererse más, ser más atractivo para otros también. O sea, creo que al final es súper importante eso también. Y yo creo que te das cuenta también en que la gente te trata distinto. Y parece injusto, pero es que la gente te trata distinto cuando tú eres una persona que está fuerte, la gente hay un medio respeto y medio admiración que es inherente a la especie humana. Es decir, yo veo una persona que está fuerte o que está corriendo 50 kilómetros o veo a Valentín San Juan, yo me enamoré de este señor cuando vi que hizo 10 Ironmans en 10 días. Y yo me veo el vídeo y está en un 7 llorando diciendo que no me puedo ni mover. Y sigue corriendo 3 Ironmans más, 3 días. Y dices, es la fortaleza mental que a mí me gustaría poder llegar a tener en algún momento y que es lo que admiro. Y yo sé que yo veo ahí a Topuria decir, es que voy a ganar porque me estoy dejando todo y voy a entrenar todos los días. Y esta es la mentalidad que a mí me hace ilusión ver en personas y poder transmitir a gente, ¿sabes? Sí, yo creo que, o sea, ya no es solo que uno esté más fuerte o tal, sino que uno tiene más seguridad de uno mismo, uno se quiere más, entonces transmite otras vibras, ¿no? Cuando un tío, pues, tiene mucha más seguridad en sí mismo, se ve mejor, se ve más guapo, se ve más fuerte, se ve más no sé qué, pues al final transmites otras cosas inevitablemente que un tío que es inseguro, que le da miedo a las cosas, que tiene miedos, que tiene complejos, es mucho más difícil, ¿no? Transmitir cosas buenas, ¿no? Entonces va de la mano una cosa con la otra. Hay una frase de Alex Honnold y estoy seguro de que habrás visto de este señor, pero habla de que la manera de confiar en ti mismo es crear una serie de pruebas irrefutables de que eres quien dices ser.
creo que muchas de las personas que construyen algo empiezan por construirse a sí mismas. Y parece una tontería, pero construir tu cuerpo, aunque no sea el más fuerte, ninguno tiene que ser Chris Bumstead. Igual yo pasé de pesar 55 kilos, ser el más flojito de todo el instituto y que no se metían con él, a ser una persona que pues ya pesaba 70 kilos y me consideraba más fuerte y me sentía orgulloso de haber conseguido eso. ¿Sabes? Y en ese momento, en ese sentido, yo me siento muy orgulloso de que cosas como la velada, de que Gref con su cambio físico haya cambiado, revolucionado tanto YouTube y ahora la gente está haciendo mucho deporte. Just está haciendo deporte, Ibai está haciendo deporte, muchas cosas están haciendo deporte y ahora la velada también es un evento que ve muchísima gente y yo me he apuntado a boxeo y sé que mucha gente se ha apuntado a boxear por la velada, la verdad, y a mí me parece absolutamente, vamos, maravilloso. 100%, estoy de acuerdo de mucha gente ve el boxeo o hace boxeo por la velada. Sí, sí. De los esports te quería preguntar, y esto igual si quieres lo cortamos, porque sinceramente esta sí que puede ser un poco más política. ¿Qué cojones pasó con G2? ¿Qué pasó con Ocelote? Porque a mí Ocelote es una cosa que habíamos seguido todos en los esports muchísimo. El tío era graciosísimo, súper irreverente, súper tal. De repente petado de Andrew Tate. Y se ve forzado a salir de G2 por alguna razón. Y ya te digo que si esta pregunta te molesta, para quitaros. No, pues de hecho es público, o sea, no voy a decir nada que no se sepa, o sea, realmente es un poco torpe, la verdad, pero porque creo que hay mucha gente que cuando tiene éxito levita, ¿no? Y deja de ver la realidad. Le pasa a Ocelote, me puede haber pasado a mí o a cualquiera, ¿no? Pero cuando alguien tiene éxito y no tiene algunas cosas claras, yo creo que llega un momento en que levitas, tienes por encima del mal y del bien y todo, y justo ocurre eso cuando Riot Games está adjudicando las plazas de Valorant, ¿no? Entonces hay un problema y es porque el tío pues sale con esta persona, la persona un poco problemática, entonces pues hay un revuelo enorme y Riot Games decide quitar la plaza de Valorant a G2, que G2 era la estructura más importante en Europa, y Ocelote era un tío muy importante, el CEO. Y de hecho yo creo que amenazan con cosas de la LEC también y tal, o sea, porque hay un tema de valores que tiene Riot, que eso va en contra de sus principios y tal, y que no puede ser. Y lo llevan hasta el límite. Entonces hacen que G2 tenga que sacar a Ocelote, creo, va por ahí más o menos, si quiere estar en Valorant, si quiere hacer cosas con la LEC, con Riot y tal. Y bueno, pues es cuando la apartan. Y no sé, ya los entresijos luego yo no lo sé, pero bueno, es un poco la idea. Ocelote pues sigue con sus ideas y sus cosas y tal. Y yo creo que se radicaliza a partir de ese momento. Yo lo seguía, a mí me bloqueó en su momento y tal. Pero se le empezó a ir la cabeza bastante las cosas que decía, o sea, yo cosas que no comparto en absoluto, o sea, que habla de la mujer de una manera pues totalmente machista y un montón de cosas que comparto absolutamente nada de lo que él decía y se le come el personaje, yo creo, ¿sabes? Pero bueno, pero una pena porque era un tío, un referente, un tío que había hecho G2, que era un club muy importante, daba salsa y daba tal, pero bueno, o sea, al final todos tenemos nuestros límites y uno tiene que saber dónde está pisando, cuáles son los límites, y yo creo que a él se le come el personaje y no sabe medir. Yo pienso igual, yo creo que vuela demasiado cerca del sol, pero acabas de decir una frase que has dicho, le pasó a él, me podía haber pasado a mí. Creo que a ti no me podía haber pasado, sinceramente. Bueno, yo no ahora, el Celote es más joven que yo, no sé qué edad tiene ahora, pero yo siempre pienso, o sea, yo admiro mucho a los futbolistas, los Iniestas de la vida, ¿no? Gente que con 20 años, porque yo con 20 años a mí me das la fama de Iniesta, el dinero de Iniesta, y creo que no lo llevo bien. ¿Tú crees? Sí, sí lo creo. O sea, yo no lo habría llevado bien. O sea, creo que eso se me va a ir de la cabeza, o sea, tienes alguien cercano, un manager o un padrino, un padre que te sepa llevar muy bien o se te va la olla 100%. Salir a cualquier discoteca y tener todas mujeres que quieren estar contigo, acostarse contigo, éxito por todas partes, que te aplaudan 80.000 personas en un estadio. O sea, es muy difícil controlar el éxito. Creo que es súper difícil. Obviamente, yo ahora tengo 45 años, ya tengo otra experiencia, tal, pero a según qué edades es muy complicado. Celote creo que empieza a ser famoso con 20 y pico años, o como era jugador de LOL. Entonces, yo no sé si es joven como para llevar toda esa fama y demás, y se le come un poco el personaje, ¿no? Pero admiro mucho a la gente, precisamente lo contrario, ¿no? La gente que tiene la cabeza de un Nadal de la vida, ¿sabes? O gente que
coño, que tiene esos principios tal, con la fama y esa juventud, porque creo yo que no habría sido capaz de hacerlo. A mí me pasa igual, que admiro mucho lo que yo personalmente creo que no soy capaz de hacer. De Nadal, de hecho, yo una de las cosas que más admiro a Nadal es precisamente su tío, es Tony. Sí. Tony creo que es una de las razones más importantes por las que Rafa llega donde llega, y hay una charla absolutamente preciosa de Tony Nadal en IT en la que dice: nunca una esposa los hizo ganar un partido. Sí, es muy conocida y muy verdad además. Y muy verdad. Sí, bueno, pues él tiene a lo mejor su tío, su padre, no sé, a lo mejor yo si hubiera tenido otra persona, pero es muy importante porque es muy difícil siendo tan joven gestionar las cosas bien. Es muy importante tener gente cercana que te pueda llevar por el buen camino, porque si no es muy complicado, es muy fácil desviarte, ¿no? A día de hoy te quiero preguntar, porque estas cosas ya son más a nivel personal, pero me interesa muchísimo. ¿Tú a quién admiras y quién aspiras a ser? Porque creo que eres una persona bastante completa, tienes 45 años, pero se nota que has vivido muchas experiencias que te han hecho ser humilde, construir desde los valores de abajo y luego ya construir cosas que te podían haber hecho descarriar, pero que no lo han hecho. Y es lo que digo, creo que has conseguido muchas de las cosas que el ser humano promedio puede querer tener. Tener una familia, unos hijos que le cuidan y que los quieren, hay amor recíproco por los que te preocupas, el poder entrenar, el poder construir empresas, el tener dinero, el vivir en el sitio que quieres, el poder hacer un poco, controlar, ser dueño de tu vida. ¿Quién aspiras a ser de aquí a 40 años? ¿Qué cosas quieres seguir consiguiendo? Ya no a nivel logros, ¿qué hay más allá? Mira, yo admiro a mucha gente. O sea, no tengo un referente de esta es mi referente. Admiro a mucha gente, admiro el éxito de la gente que ha trabajado ese éxito, ¿no? Un Ilia Topuria en la vida, pues un tío que era medio marinero como yo y acaba pues haciendo lo que hace. A Rafa Nadal, deportistas de élite, que sé lo difícil que es llegar ahí o saltar en esas disciplinas, o empresarios que han hecho cosas muy bien con valores y principios y demás. Pero puedo admirar incluso amigos que han seguido otros. Mi hermano, por ejemplo, tengo un hermano que es antagónico a mí, por ejemplo, pero admiro la gente que lleva sus valores hasta el límite, a pesar de que no sean los tuyos. Mis padres, por ejemplo, yo soy católico, pero mis padres no lo eran. Y en su momento, cuando te casas en España, pues te tenías que casar por la iglesia 100%. Y si ellos cogieron, a pesar de una familia súper católica y tal, se fueron a Francia a casarse y dijeron: quien quiera que se venga a Francia a casar. Entonces admiro a la gente que hace las cosas con sus principios, a pesar de que no sean los míos. Puede ser de izquierdas, de derecha, pero oye, la gente que tiene unos principios, que hace las cosas pues por esos valores que tiene y que los sigue a rajatabla, me gusta ese tipo de gente, ¿sabes? Y yo en 40 años no sé quién aspiro a ser. O sea, creo que aspiro siempre a ser la mejor versión de mí y siempre ser mejor. Entonces yo te decía que dentro de 10 años seré mejor que ahora. ¿Quién? No tengo ni idea, porque hay muchas partes de la vida que no controlamos. No sé, en 3 años no sé dónde voy a vivir. Si voy a vivir donde estoy viviendo ahora o en otra parte en el mundo, no tengo ni idea. Y además estoy preparado a ello y me encanta eso. O sea, me encanta no tener que controlar el 100% de mi vida. O sea, me encanta fluir y que, oye, que la vida te va llevando a sitios inesperados y veremos a ver. No me preocupa tampoco. O sea, obviamente, pues aspiro a ser mejor. No solo aspiro, sino más que estoy 100% convencido de que sea así. Y a seguir transmitiendo valores a los míos y cosas buenas a los míos en los que les puedo ayudar. ¿Qué medidas estás tomando a día de hoy? Ya me has dicho que estás empezando a tomar suplementación, a hacer ciertas cosas. Entiendo que lees, entiendo que escuchas podcasts. ¿Qué cosas haces en tu día a día, apartes en tu día a día para ser mejor? ¿Y qué recomendaciones tendrías con una persona que quiere seguir tu camino, que quiere ser mejor? A día de hoy, una persona de 20 años que quiere ser mejor y que no sabe dónde está porque seguramente se sienta bastante perdido. Bueno, yo creo que al final tenemos 24 horas al día. Hablamos de la suplementación y demás, pero creo que dormir también es una parte muy importante. O sea, creo que el sueño... yo empecé a medirme hace unos años el sueño y intentar dormir bien. Creo que mucha gente joven, pues como desconocimiento igual que la alimentación, pues duerme poco. Pues hay que dormir mucho, o sea, es muy importante dormir bien y tener buen sueño REM, etcétera, y dormir tus 8 o 9 horas al día, pues son importantes, ¿no? Y luego, otra parte, hacer ejercicio. Si tú quieres ser mejor persona, creo que el ejercicio es una parte que te hace mejor persona, te hace ser más seguro, estar mejor físicamente, etcétera. Hay otra parte profesional, ¿no? Entonces, en la parte profesional, pues uno tiene que desarrollar cuál es su camino, estar abierto, ser inquieto y tal. Y hay otra parte que es cómo
yo construyo ser una mejor persona. Entonces, eso creo que leer es fundamental. Me encanta a mí leer, creo que es súper bueno leer, se aprenden muchas cosas. Pero oye, a quien no le gusta leer, a lo mejor puede ver contenido, o hay otras maneras de recibir eso, o audiolibros, pero creo que escuchar a gente referente, a libros, ni siquiera incluso te diría libros de crecimiento personal, incluso un libro que te haga desconectar del día a día y te lleve a otro mundo diferente, de fantasía, y que tu cabeza siga pensando en tu creatividad, mejorando tu creatividad. O sea, creo que también es bueno eso. Entonces, cada uno tiene que ver la manera de cómo ser mejor persona. Oye, hay gente que le da por la religión y se va a misa porque es un momento de meditación y tal, pues me parece súper respetable y súper bueno. O el que va a hacer yoga o hace un retiro de yoga porque también le viene bien tal. O sea, todo lo que sea hacer un crecimiento personal. Vivimos muy rápido en el día a día, ¿no? Estamos con las redes sociales, y quiero esto instantáneo, no sé qué, y vivimos atropellados. Entonces, el momento en que paramos para pensar, meditar, qué es lo importante, qué es lo importante. Yo tengo salud, tío, no, yo soy feliz, o sea, es que, ¿cómo no voy a ser feliz? Mira dónde estoy aquí en Madrid, tengo salud, estoy hablando contigo, o sea, ¿qué me falta? O sea, es que no sería muy egoísta si dijera que no soy feliz con las desgracias que hay en el mundo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces perdemos perspectiva, la gente es infeliz, está estresada y no valoramos las cosas buenas que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces parar, meditar, trabajar personalmente uno viene muy bien para valorar precisamente lo bueno que tenemos. Hay una cosilla con esto, si quieres terminamos, que me parece preciosa, que es la gratitud, es donde muere todo esto, ¿no? Donde muere el ego, donde muere la ansiedad, donde muere la angustia. Porque sí, es verdad que puede haberte dejado tu novia, puede haber pasado algo malo en la vida, pero si tú tienes salud, la gente que quieres tiene salud, tu madre está bien, tus hijos están bien, tú estás bien, puedes despertarte un día más, tienes un techo sobre tu cabeza, dices, no sé cómo lo haré, pero mañana seguramente será mejor. Hay una frase muy bonita que dice mi padre, que será futuro invitado de este podcast, y de hecho es la razón por la que yo empecé este podcast, bonito, esta conversación con mi padre. Mi padre me dijo en uno de los peores momentos de mi vida, me dijo 3 palabras que fueron de las más importantes que he escuchado en mi vida. Me dijo, mañana sabré el soy. Qué bonito. Y esas 3 palabras me han sacado de momentos tan oscuros que daba igual donde yo estuviera, resonaba la voz de mi padre y dice, pues mañana sabes. Es verdad. O sea, si tienes salud y tal, o sea, dicen que todo tiene arreglo menos la muerte, ¿no? Entonces, en el libro hay un capítulo muy bonito que se llama Mi efecto mariposa y te va a recordar a esto que estoy hablando ahora. Y la gratitud, también un capítulo en mi vida donde hay una desgracia y afortunadamente pues sale todo bien, pero y ahí es donde te das cuenta, pues, cuando nos pasan desgracias a nuestros allegados o a ti personalmente y tal, es cuando te das cuenta de... Y yo me estaba preocupando de esta mierda de que el proyecto este no había salido, o que mi amigo me había dicho no sé qué, o que el otro tenía envidia. O sea, el 99% de las cosas que tenemos son gilipolleces, cosas, o que se te ha roto el coche, pues una putada, pero es una gilipollez, ¿sabes? Entonces, cuando te pasa una desgracia de verdad es cuando te das cuenta de lo que es verdad, ¿no? Y muchas veces, en el mundo que vivimos, muy banal en muchas cosas, ¿sabes? No damos importancia a lo que es importante, ¿no? Seguramente gente que tiene muchas más necesidades en otros sitios del mundo y demás, pues son mucho más conscientes de lo que es importante en la vida, ¿no? Pero nosotros llega un momento en que le evitamos y estamos pensando en otras cosas y no nos damos cuenta de las cosas importantes, y es muy importante tener en cuenta eso, que mañana será el sol. La verdad que sí, ha sido un mérito. Yo creo que es eso, creo que pones en perspectiva mucho el hecho de que la depresión es algo que es del primer mundo, ¿no? Es decir, ahí es difícil ver a gente deprimida cuando están andando 20 kilómetros para coger agua, pero llegan y están sus hermanos y están felices porque pueden tener, yo que sé, una hora de clase, o porque pueden no estar trabajando con 10 años, ¿sabes? Entonces creo que tenemos una suerte. Si te parece bien, vamos a terminar. Tú me has dado un libro que yo ya tenía ganas de leer. Te voy a recomendar un libro mío que me recomienda mi padre, que se llama La vida simple, de Sylvain Tesson, que es un autor que te cuenta que es un señor francés que se va a vivir al lago Baikal, a orillas del Oveja-Do, y se va a vivir a orillas del lago Baikal, y te cuenta una experiencia que para mí es preciosa. Y es el primer libro fuera del crecimiento personal que a mí me ha cambiado la vida. Pues y para mí está un libro. Pregunta, ¿hay algún libro que te haya cambiado? Bueno, me han gustado muchos, pero yo tengo un libro favorito, que es La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, y te lo recomiendo yo. Es un libro muy famoso, sobre todo para que es liberal desde el punto de vista económico, tal, y yo soy muy liberal. La rebelión de Atlas te va a encantar, es un mítico. Me gustó tanto que me leí luego el anterior, que se llama El manantial,
Me gustó tanto que me leí el anterior que había escrito, que se llama Los que vivimos, y es una gran pensadora del siglo pasado y te va a encantar. La Reunión de las es espectacular. El nombre de este podcast es Atlas, de hecho. Y bueno, Diego, no puedo expresarte con palabras cuánta ilusión me ha hecho tener esta conversación y cuánto te agradezco que has venido a robarte estas 2 horas de tu vida. De corazón, creo que ya no solo para mí, que para mí me van a cambiar muchísimo. Creo que vas a cambiar muchas vidas, ya no solo con lo que hagas en este podcast. Sé que las decisiones que tomes en el futuro cambiarán muchas vidas, pero sobre todo cambiarán 3, que son las más importantes que tienes que cambiar. Y agradezco de todo corazón que exista gente como tú, que da igual dónde estén en la vida, lo primero que has dicho y lo último que has dicho han sido tus valores. Has dicho que lo primero y principal para ti y lo que quieres dejar a tus hijos no es el dinero, no es la fama, no son coches, no es herencia, son valores. 100%. Hay una parte muy importante y es que de crecimiento personal, y eso en el último capítulo lo vas a ver, que habla de para qué estamos aquí, ¿no? El último capítulo se llama Deja tu legado y cuando tú llega un momento que dices, oye, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es? Tal. Y al final te das cuenta de eso, ¿no? Que las cosas materiales se quedan, tal, no sé qué, pero hay una parte de crecimiento personal, de valores y tal, que son las que tienen que perdurar, ¿no? Y esa es la que tienes que transmitir a los siguientes, para que sucesivamente vaya ocurriendo. Con lo cual, para mí ha sido un placer también estar aquí contigo, charlar contigo. Eres un tío encantador. Nos seguimos y nos admiramos en redes también. Y nada, lo que necesites ya sabes dónde estoy. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Muy bien.